Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a la rendición pública de gestión de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, SOT, correspondiente al año 2018. Para dar inicio a esta asamblea pública, los invito a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional. ¡Viva! El trabajo hecho con amor siempre es una creación original y única. En la SOT, cada uno de sus colaboradores ha contribuido, dentro de sus competencias, a que esta superintendencia crezca y pueda cumplir a cabalidad con cada una de sus funciones determinadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. A continuación, les presentaremos un video que habla acerca de quiénes somos y qué hacemos. Superintendencia de Ordenamiento Territorial. ¿Qué es la SOT? La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo es una entidad que vigila y controla los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno, así como de uso y gestión del suelo, hábitat, asentamientos humanos y desarrollo urbano de los GAC, para que las provincias, ciudades y parroquias estén planificadas a largo plazo. Es a través de ellos que se ha visualizado los ámbitos necesarios para una coordinación institucional a escala nacional. ¿Qué promueve la SOT? La SOT promueve un territorio inclusivo con el cumplimiento de leyes, normativas y ordenanzas en materia de ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo. Objetivos de la SOT: vigilar que el conjunto de derechos de las personas se respete en los ámbitos de ordenamiento territorial. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas y acuerdos internacionales, la Constitución, las leyes y las normas locales. Conformar y mantener un sistema de información territorial,
de manera abierta y cooperativa. Coadyuvar al desarrollo de los procesos de ordenamiento territorial y planeamiento urbanístico. El trabajo de la SOT se desarrolla de manera conjunta con autoridades de GAR, gobierno y universidades, mediante los denominados encuentros territoriales. Es a través de ellos que se ha visualizado los ámbitos necesarios para una coordinación institucional a escala nacional. Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El respeto a la patria es el respeto a su independencia y soberanía plena. Tengamos el honor de merecerla. Invitamos al doctor Fernando Castro, Intendente General de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que hará la apertura a este evento. Buenos días, señor superintendente, intendentes, autoridades, compañeros y público presente. Hoy me referiré al concepto de rendición de cuentas, mismo que está íntimamente relacionado con la idea de un gobierno representativo y más en particular con el proceso de delegación de poder que toda representación supone. Refiere una forma especial de vínculo que el poder político establece con la ciudadanía en la llamada democracia representativa. Refiere a la posibilidad de obligar a los funcionarios a que informen sobre y justifiquen acerca de sus decisiones por un lado y que puedan por el otro lado ser eventualmente sancionados por su accionar. Entendemos a la rendición de cuentas como la obligación de quienes ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, someterse a evaluaciones de desempeño y dar a conocer los resultados de dicha evaluación. La rendición de cuentas es uno de los mecanismos a través de los cuales se despliega este paradigma de buen gobierno llamado Open Government o gobierno abierto y transparente. El desarrollo de la sociedad de la información también está cambiando la forma de gobernar y la aparición de un nuevo concepto, Open Government, gobierno abierto, basado en tres principios básicos: la transparencia de los gobiernos, los espacios de colaboración y, por supuesto, la participación de los ciudadanos. La rendición de cuentas es esencial para el progresivo mejoramiento de la democracia. El logro de equilibrios entre los poderes y contrapesos es uno de los mayores retos de las democracias modernas. Uno de los mecanismos que permite el desarrollo de la democracia es un sistema de rendición de cuentas que sea transparente y oportuno. La rendición de cuentas tiene dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público, para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. La rendición de cuentas es una relación caracterizada por tres aspectos. Tenemos, en primer lugar, es externa, suponiendo un acto de control o supervisión por parte de alguien que no es miembro del cuerpo o institución sujeta a esta fiscalización. En segundo lugar, toda rendición de cuentas supone una interacción donde existe la demanda de respuestas, la respuesta y eventualmente, de ser necesaria, la rectificación. Y en tercer lugar, la rendición de cuentas supone el derecho y obligación de una autoridad a exigir respuestas, en función de poseer la autoridad para hacerlo y eventualmente imponer sanciones. La noción de rendición de cuentas encierra una dimensión legal y una política. La dimensión legal del concepto hace referencia a aquellos mecanismos institucionales diseñados para asegurar que las acciones de los funcionarios públicos estén enmarcadas legal y constitucionalmente. La dimensión política del concepto refiere, en cambio, a la capacidad de la ciudadanía
para hacer que las políticas gubernamentales reflejen únicamente sus preferencias y necesidades. Un gobierno rinde cuentas si los ciudadanos poseen estos mecanismos efectivos para hacer escuchar sus demandas y de sancionar a aquellas administraciones que hacen oídos sordos a sus reclamos políticos, identificando que no solo son las elecciones ni los procesos electorales el mecanismo para este tipo de control ciudadano. Las formas de rendición de cuentas vertical suponen una actividad de un actor externo al Estado, es decir, enfatizan la importancia de desarrollar el sistema de controles más allá de los clásicos mecanismos intraestatales. La sociedad civil debe ser vista como un importantísimo aliado en la lucha por el perfeccionamiento de la institucionalidad de la democracia. Resulta pues imperativo establecer alianzas y formas de colaboración entre la sociedad civil y el sistema político, con el fin de dar respuesta a los reclamos cívicos de mayor transparencia y control que tanto se necesitan. El fortalecimiento de las instituciones y mecanismos de rendición de cuentas se presenta como uno de los mayores desafíos en la etapa de mejoramiento de la calidad institucional de las nuevas democracias. El éxito de dicha tarea dependerá única y exclusivamente de la capacidad que tengamos en establecer fructíferas alianzas que nos permitan avanzar en la compleja, sinuosa y siempre continua tarea de afianzamiento y perfeccionamiento de las instituciones de esta democracia representativa. Muchas gracias. La mayor recompensa de nuestro trabajo no es lo que nos pagan por él, sino en lo que nos convierte tomando como herramienta para el éxito la autodefinición, la transparencia, la autenticidad y la rendición de cuentas. Invitamos al podio al ingeniero Fabián Neira Ruiz, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, quien entregará el informe de rendición de la institución a la que representa, la SOT. Señores autoridades de los diferentes niveles de gobierno que están presentes el día de hoy, señores autoridades nacionales de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo, señores autoridades zonales de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y demás participantes de este evento de rendición de cuentas. Buenos días a todos. En nuestro país es imperioso que existan las condiciones necesarias para la implementación de lo que se llama ordenamiento territorial, que se priorice la recuperación de los espacios públicos como un elemento fundamental para la transformación democrática del Estado, hacia un nuevo modelo de desarrollo que garantice una mejor calidad de vida para la población. El artículo 95 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, o LOTUX, crea la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, principalmente para la vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno y del uso y gestión de suelo. Habiendo transcurrido más de un año de la creación de esta institución, la SOT realiza el proceso de rendición de cuentas el día de hoy, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. El presente informe describe los principales logros alcanzados en el periodo comprendido en el año 2018. Estos logros están sustentados en los objetivos institucionales planteados en el Plan Estratégico Institucional correspondiente al periodo 2018-2021. A continuación, procederé al detalle del informe de gestión, el informe de rendición de cuentas, teniendo como primer punto el cumplimiento de la programación institucional, en lo que refiere a la vigilancia y control de la formulación y aplicación de los instrumentos de ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, uso y gestión de suelo. Voy a referirme particularmente a lo que corresponde al registro de estos instrumentos. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
en el numeral 8 del artículo 96, determina que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial debe llevar un registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, también conocidos por sus siglas como PDOT, que son formulados por los gobiernos autónomos descentralizados o GAT. Es lo que se presenta en este gráfico. Se empezó en el periodo de enero a marzo de 2018 con un registro preliminar de los planes de ordenamiento territorial, elaborados en el periodo de 2014 a 2019, en el sistema SIGAT transitoriamente. Posteriormente, al finalizar este periodo del cual se está haciendo la rendición de cuentas, debería haberse registrado 23 PDOT provinciales y uno correspondiente a un régimen especial de la provincia de Galápagos, 221 PDOT cantonales y 816 PDOT parroquiales. En el periodo de abril a mayo del 2018 se desarrolló un aplicativo informático de creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, precisamente para el registro de estos PDOT. Finalmente, tenemos que el registro de los PDOT está alineado al Plan Nacional de Desarrollo establecido para el periodo de 2017 a 2021. Se había establecido como fecha límite para el registro de los PDOT el mes de julio de 2018, finalizar de este mes. Sin embargo, está abierto el sistema todavía para quienes no hayan subido su plan de ordenamiento y de desarrollo de ordenamiento territorial lo puedan seguir haciendo. En el siguiente gráfico nosotros también podemos apreciar cuáles son las acciones de vigilancia y control de las aplicaciones o de la aplicación que corresponde a cada gobierno autónomo descentralizado de sus propios instrumentos de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. Para esto, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial cuenta con dos intendencias nacionales específicas o de una actividad específica, las cuales son la Intendencia Nacional de Ordenamiento Territorial o INOT y la Intendencia Nacional de Planeamiento Urbanístico, Uso y Gestión de Suelo o INPU, como se las conoce por sus siglas. En el gráfico nosotros podemos apreciar que en el año 2018 fueron atendidos 110 trámites. Está especificado en colores, con verde lo que corresponde a lo que es planeamiento urbano, uso y gestión de suelo, y en color azul lo que corresponde a la Intendencia Nacional de Ordenamiento Territorial. Se puede apreciar que la INPU registra 64 casos atendidos en el periodo correspondiente al año 2018 y la INOT registra 47 casos atendidos en el mismo periodo. De la sumatoria total de estos casos, que son 110, 75 corresponden a denuncias, 25 son consultas realizadas por los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, por usuarios en general o por otros niveles de gobierno. 6 son aportes y 4 son informativos. Este gráfico hace una representación de las mismas denuncias atendidas en el periodo 2018 de acuerdo a su distribución geográfica. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo cuenta con representación en territorio de acuerdo a la zonificación que se aprecia en el mapa. Tenemos la zona 1, zona 2, zona 3, 4, 5, hasta la zona 9. Especificadas las sedes en el mapa que podemos apreciar, correspondiendo a la zona 1 en la ciudad de Ibarra, la zona 9 en Quito, zona 2 en Tena, zona 4 en Manta, zona 5 y 8 en Guayaquil, zona 3 en Latacunga, zona 4 en Macas y zona 7 en Loja, de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado. Sin embargo, a la fecha, al momento actual, hay entidades zonales que están funcionando en la ciudad de Quito, la zona 1, 2 y 9, a nivel de encargo, debido a los recortes que hemos sufrido a nivel de presupuesto. Básicamente, ¿cuál es la temática de las denuncias que ha atendido la Superintendencia de Ordenamiento Territorial? Se basa básicamente en lo que es denuncias referentes a vialidad, a uso e incompatibilidad de suelo, a revisión de los instrumentos de planificación de cada gobierno autónomo descentralizado, a la revisión de autorizaciones administrativas, a la localización de equipamientos, legalización de tierras, incumplimientos a la normativa, clasificación de suelo, asentamientos humanos informales o asentamientos en zona de riesgo y asimismo agresiones al medio ambiente.
De acuerdo al artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, conocido también como COTAD, corresponde realizar la evaluación de los planes de desarrollo de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Tenemos que hasta la fecha, en el periodo del cual se está rindiendo cuentas, 9 de estas provincias o de estos gobiernos autónomos provinciales presentaron actualización y alineación de sus PDOT. Sin embargo, esto no corresponde a una evaluación. 3 no presentaron evaluación y 5 presentaron otras acciones de revisión. De acuerdo al artículo 57 del mismo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, cantonales, la evaluación de su PDOT de la misma manera, de los cuales en el periodo del año 2018, 51 presentaron la actualización y alineación de estos PDOT, que sin embargo no corresponde a una evaluación, 17 no presentaron evaluación, 23 presentaron otras acciones y 8 sí tienen evaluación. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, el artículo 67 del COTAD establece asimismo la evaluación del PDOT parroquial. Tenemos que 42 de estos gobiernos autónomos parroquiales presentaron la actualización y alineación del PDOT, que no corresponde a evaluación, 42 realizaron otras acciones y 46 sí presentaron la evaluación de sus PDOT. También tenemos nosotros que se establece necesario realizar la vigilancia y control del cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales. Por ejemplo, la disposición transitoria 11ª de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. ¿Qué dice esta transitoria? La transitoria 11ª de la LOTUS, o Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, establece que los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos realizarán en el plazo de un año una evaluación de las infraestructuras, edificaciones y construcciones existentes en su jurisdicción, en especial aquellas de alta concurrencia de personas, según los parámetros establecidos por el Consejo Técnico, con la finalidad de determinar aquellas que incumplan con las normas sobre construcción y riesgo. En caso de determinar incumplimientos que pongan en riesgo o en peligro dichas estructuras frente a fenómenos naturales, estas se declararán en ruina y se aplicará lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 de esta ley. Esto es lo que reza la transitoria 11ª. Y el cuadro que estamos apreciando en pantalla, o en la presentación, hace un resumen de cuál es el cumplimiento de esta disposición transitoria. Vemos que el 66% de gobiernos autónomos descentralizados municipales no reporta el cumplimiento de esta ley. El 34% sí reporta. Sin embargo, hay un 13% que efectivamente hace un reporte de la evaluación de las estructuras y 21% que no registra. Se puede establecer que este 13% marcado en azul, que se indica que sí reporta, ha emprendido algún tipo de acción por iniciativa propia. Aquí es necesario esclarecer por qué la cifra de cumplimiento de la evaluación de las estructuras es tan baja. Es necesario indicar que hasta el mes de diciembre del año anterior, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo ha solicitado en más de una ocasión al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, copia certificada de los parámetros establecidos para la evaluación y cumplimiento de la disposición transitoria 11ª, ya que es la entidad que, de conformidad con el artículo 93 de la LOTUS, debe presidir el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, el cual ha sido designado por esta ley para establecer los parámetros de su evaluación. Por su parte, el MIDUVI nos ha informado en reiteradas ocasiones que la norma ecuatoriana de la construcción, NEC, aprobada por el Comité Ejecutivo de la NEC y vigente desde enero del 2015, establece parámetros para la construcción y cálculo estructural de edificaciones. Sin embargo, no determina parámetros constructivos específicos para infraestructuras urbanas y de servicios. La normativa de construcción para infraestructura urbana y de servicios debe ser revisada
y trabajada en base a las normativas de otros ministerios e instituciones sectoriales. Y se indica también que se está conformando, que está en proceso de conformación, el comité técnico que se encargará de elaborar las normativas y parámetros para la evaluación de estructuras de uso masivo. Sin embargo, hasta la fecha es de conocimiento de esta superintendencia que estos parámetros o algún otro tipo de regulación a nivel nacional referente al uso y gestión de suelo y a la evaluación que es necesario realizar para dar cumplimiento a esta transitoria no han sido emitidos. En cuanto al cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales, también tenemos que es necesario realizar la evaluación del cumplimiento de la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. La disposición transitoria octava hace referencia a los asentamientos humanos, de hecho o irregulares, constituidos de forma previa al 28 de diciembre de 2010, que no se encuentren en áreas protegidas o de riesgo no mitigable, y cuyos pobladores justifiquen la tenencia o la relocalización de asentamientos humanos en zona de riesgo no mitigable. A su vez, los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos deberán finalizar en el plazo de 4 años la construcción de los sistemas públicos de soporte o infraestructura básica necesario en estas zonas objeto del proceso de regularización, en particular respecto al servicio de agua segura, saneamiento adecuado y gestión integral de desechos. En la diapositiva que se estaba presentando se hacía básicamente un resumen de la línea de tiempo para la evaluación y regularización de asentamientos humanos de acuerdo a la disposición transitoria octava. Vemos que el 19 de octubre del 2010 está el artículo 596 o disposición general 14ª, en el cual se establece la expropiación especial para la regularización de asentamientos humanos de interés social en suelo urbano y de expansión urbana. Al 5 de julio de 2016 se estableció un tiempo de 2 años para la regularización de asentamientos humanos de hecho constituidos previo a diciembre de 2010. Esto es, debió tenerse esto hasta el 5 de julio de 2018. Y finalmente, desde el 5 de julio de 2016 se estableció también un plazo de 4 años para aplicar el artículo 596 del COTAD, es decir, hasta el 5 de julio de 2020, para cuando se estima debería estar terminada la construcción de sistemas públicos de soporte o básicamente de infraestructura para estas zonas que están siendo evaluadas. En el siguiente gráfico se presenta cuál ha sido el reporte o la evaluación del cumplimiento de esta disposición transitoria octava, de acuerdo al seguimiento realizado por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Tenemos que un 10% de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos han regularizado sus asentamientos humanos de hecho, en el caso que los hayan tenido presentes. 15% reportan que no han tenido asentamientos humanos de hecho. En resumen, 85 de 221 GAT municipales y metropolitanos, lo cual equivale a un 38%, ha dado respuesta a la solicitud realizada por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. 22% en total han dado algún tipo de regularización para los asentamientos de hecho, y un 62% de las municipalidades o gobiernos autónomos descentralizados cantonales no ha dado respuesta o no ha reportado información al respecto. Durante el periodo correspondiente al año 2018, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, con la finalidad de consolidar procesos de coordinación, articulación y cooperación con los diferentes niveles de gobierno, así como contribuir también al ejercicio de los derechos del buen vivir, con énfasis en los relativos a la ciudad y al territorio, ha mantenido 23 conversatorios con autoridades y técnicos de diferentes instituciones, entre los que se destacan procesos para legalización de tierras en zonas de expansión urbana, mesas técnicas de ordenamiento territorial, como la realizada en la zona 6, y también se ha tratado respecto a infracciones y denuncias a la aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo en lo referente al Cantón Cuenca. Poner en disponibilidad del usuario procesos automatizados que permitan hacer un geoprocesamiento y generar nueva información.
Este es un esquema de cómo funciona el Sistema de Información Territorial, el cual ha sido desarrollado por la Intendencia Nacional de Información Territorial, en el cual la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, por sus atribuciones, recepta, valida y registra de forma estructurada y ordenada datos geoespaciales relacionados con los instrumentos de planificación nacional, sectorial, de ordenamiento territorial y planeamiento urbano. Se ha diseñado un sistema de información territorial basado en dos conceptos, que son registro original y de colaboración o cooperación. Es importante destacar que el uso de datos entre diferentes entidades ayuda a promover el mantenimiento y actualización de estas fuentes de información. Al existir una sola fuente de datos establecidos por temáticas, se evita que los usuarios hagan uso de datos inconsistentes o que pueden ser desactualizados o que hayan sido modificados, entre otras cosas. Tenemos nosotros que en el sistema de información territorial, cuando esté finalmente terminado, podrá apreciarse diferentes temáticas de uso, en los cuales tenemos nosotros que estarán representados planos urbanos, planos rurales, indicadores urbanos, planimetría, geoprocesos y también lotizaciones. Si podemos regresar a la diapositiva anterior, por favor. Ahí nosotros vemos que cada una de estas capas de lo que corresponde al sistema de información territorial tiene un autor diferente. Sin embargo, todo lo podemos revisar aquí y puede hacerse un uso coordinado de las mismas. Por ejemplo, tenemos que los mapas de base han sido elaborados o corresponden a la elaboración hecha por el Instituto Geográfico Militar. Las imágenes corresponden al Instituto Espacial Ecuatoriano o al sistema SIC Tierras. Cubierta de suelo, ARCOM. Información demográfica corresponde al INEC. Ubicación de humedales u otros cuerpos de agua superficial o subterráneos de interés podría estar relacionado o podría ser proporcionado por el Ministerio del Ambiente. Topografía básica, bueno, las cartas geográficas, como siempre, proporcionadas por el Instituto Geográfico Militar. Y también tenemos nosotros que la zonificación corresponde a aquellos gobiernos autónomos descentralizados que realizan planificación. El catastro, pues a nivel municipal, nos brindará también información acerca del parcelamiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es una representación del avance de los componentes del sistema de información territorial realizado y construido por la superintendencia. Tenemos que el geoprocesador está en un 100%, al igual que la base de datos, el portal web y su base de datos correspondiente también. El geoportal está en un porcentaje de avance correspondiente a un 90% y los datos de registro original están en un 15% de avance. Seguimos trabajando a la fecha en esto. ¿Cómo se produce el registro de los PDOT? Pues básicamente la información que nos proporcionan o que es proporcionada por los diferentes gobiernos autónomos descentralizados puede estar en el formato de puntos, líneas, polígonos o archivos raster. Estos provienen también en otros ámbitos, también de la academia, universidades y también de otros niveles de gobierno como ministerios. También puede ser en algún caso de servicios web. ¿Qué hace el sistema de información geográfica que nosotros utilizamos? Hace una armonización o estandarización de esta información, básicamente para que todos manejemos las mismas escalas, los mismos sistemas, que sea una información estandarizada. El geoprocesador hace un modelamiento automatizado de esta información y crea una base de datos geoespacial. El geoprocesador básicamente puede hacer conversión de datos, carga de datos, etc. Para las personas que manejan sistemas de información geográfica, pues esto es muy útil, ¿no? De esta información o en este procesamiento realizado por el sistema de información geográfica, nosotros obtenemos otra información que puede estar en forma de datos geoespaciales, en forma de datos estadísticos, en forma de aplicación también, como vamos a ver posteriormente, o también en forma de nuevos mapas. También nos permite hacer álgebra de mapas, hacer algún tipo de evaluación referente a zonas de riesgo, a modelamiento de riesgo, a deslizamientos, inundaciones, etc. Esta información básicamente va a ser proporcionada para usuarios tales como los mismos gobiernos autónomos descentralizados, como la academia o como el gobierno central. El sistema de información territorial realizado por la Intendencia de Información Territorial también utiliza este repositorio llamado GeoNode, en el cual nosotros podemos acceder a las diferentes capas
proporcionadas por los diferentes gobiernos autónomos descentralizados en archivos tipo SHAPE o de algún otro tipo de archivos de manejo de los sistemas de información geográfica. Como explicaba anteriormente, este tipo de geoprocesamiento o todos los procesos que realiza la Intendencia Nacional de Información Territorial también nos permite el desarrollo de aplicaciones de uso informático para el público en general, como esta aplicación que hemos desarrollado llamada aplicación Mi Tierra, que la podemos tener en un teléfono celular, la podemos descargar en un teléfono móvil, la podemos utilizar para registrar denuncias, para hacer denuncias y básicamente también para realizar un seguimiento de la evaluación que realiza la Superintendencia de Ordenamiento Territorial de las denuncias presentadas. Muchas veces las denuncias que presenta un usuario general, un usuario normal, no corresponden al ámbito de aplicación o de jurisdicción de la superintendencia como tal, y es nuestro deber, sin embargo, dar respuesta a todas las denuncias que ingresan, indicando cuál sería la posible hoja de ruta para resolver estos problemas. En cuanto a la promoción de derechos, es importante destacar que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, a través de la Intendencia Nacional de Derecho a la Ciudad y Territorio, tiene la obligación y misión de impulsar el conocimiento y apropiación de los derechos de las personas, colectivos, pueblos y usuarios en general, contenidos en las normas y políticas públicas de desarrollo territorial, uso y gestión de suelo. Con el propósito de alcanzar esta misión, se han desarrollado diferentes acciones durante el periodo correspondiente a enero hasta diciembre del año 2018. Estas acciones las podemos dividir en 4 puntos principales, que son la participación ciudadana en la gestión del territorio, estudios y publicaciones al respecto, encuentros territoriales y la suscripción de convenios nacionales e internacionales. En esta diapositiva se hace un recuento de los principales encuentros territoriales desarrollados por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial a través de la Intendencia Nacional de Derecho a la Ciudad y al Territorio. Tenemos, por ejemplo, que se realizó en enero del año anterior el primer Foro Nacional de Derechos Territoriales a la Ciudad y al Territorio. En abril, el Encuentro Ciudadano en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, promovido por la Asociación Ciudadana Jóvenes de UNASUR, con el título Conversemos sobre los derechos a la ciudad. En junio del año anterior también, la charla informativa El rol de la SOT para estudiantes y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. En julio, el encuentro territorial con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, rurales, de las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Y en noviembre, el encuentro territorial con autoridades y universidades en la ciudad de Manta, a propósito de la apertura de la Intendencia Zonal número 4 en la misma ciudad. A nivel de convenios nacionales e internacionales, se suscribieron diferentes convenios con diferentes instituciones. Por ejemplo, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de Loja y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Convenio específico de cooperación interinstitucional con la Universidad de Cuenca, y también se suscribió el Memorando de Entendimiento entre la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo de la República del Ecuador, nosotros, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la cooperación técnica para la implementación de la política de tierras. Algunos convenios más, de los cuales tenemos cooperación interinstitucional entre la Flaxo y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, suscrito el 5 de abril de 2018. También entre la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial en agosto del año anterior. Y finalmente tenemos también el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 2 universidades de la ciudad de Loja y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Estas universidades son la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad Nacional de Loja. También podemos informar acerca de los aportes de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial al ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico y uso y gestión de suelo, reconociendo que los procesos de ordenamiento territorial en nuestro país deben constituir una tarea coordinada
con todos los organismos que directa o indirectamente están involucrados en el manejo de territorio. Este esfuerzo supone la existencia de un marco jurídico idóneo, en el cual la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo ha hecho diferentes aportes para contribuir a este propósito mediante las siguientes acciones. Se realizó una propuesta de normativa reglamentaria en relación a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y se presentaron criterios también de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial relacionados con la aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, en lo que refiere a áreas verdes, comunitarias y vías. También se presentaron criterios sobre las disposiciones para la demarcación de suelo urbano y suelo rural de expansión urbana en la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Se realizó un informe técnico de revisión del Código Orgánico del Ambiente y se realizó también un informe técnico de revisión de una nueva propuesta borrador al reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Bueno, se han realizado también la presentación de diferentes criterios jurídicos que aportan al marco jurídico en cuanto a la regulación de lo que es ordenamiento territorial. Por ejemplo, se desarrollaron criterios sobre los lineamientos para la aplicación de los procesos sancionatorios basados en el COA y la derogación del primer inciso del artículo 110 de la LOTUS. Eso fue a finalizar el año anterior. También se presentaron criterios jurídicos sobre el alcance de la responsabilidad administrativa del delegante y del delegado. Eso en cuanto a lo que corresponde a la función de nosotros, a nuestra responsabilidad administrativa. Y también criterios jurídicos sobre la reapertura de trámites de investigación por procesos sancionatorios iniciados antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo COA. También directrices para la sanción por no registro del PDOT ante la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, ya que como pudimos apreciar en el gráfico que reporta esta evaluación, muchos de los gobiernos autónomos descentralizados no han realizado el registro de los PDOT, sin embargo no estuvo claro antes de este criterio jurídico cuáles deberían ser las directrices para sanción de quienes no hayan procedido a hacer este registro. También se presentó un criterio jurídico particular sobre el caso ID 895 denominado Urdenor 2, esto a finalizar el año anterior. Y finalmente tenemos nosotros nuestro informe acerca de la ejecución del presupuesto institucional, con la finalidad de acercar los servicios nuestros servicios a la ciudadanía. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo ha realizado la implementación de las oficinas en lo que se conoce como matriz, localizada en la ciudad de Cuenca, y también la implementación de oficinas de las intendencias zonales, que son nuestra representación en territorio. Como pudimos observar en las primeras diapositivas, tenemos presencia en territorio a nivel nacional. Para esta actividad ha sido necesaria la realización de convenios para uso de instalaciones con otras entidades del sector público, lo que ha reducido considerablemente la inversión en construcción de infraestructura necesaria para el normal funcionamiento de la institución, así como también se ha minimizado el gasto en arriendo de locales. El siguiente cuadro presenta cuál es la ejecución presupuestaria por grupo de gasto designado a nuestra institución durante el año 2018. Tenemos nosotros que se presentan aquí 5 grupos de gastos que fueron asignados presupuesto. Básicamente son gasto en personal, lo que es talento humano, gasto en bienes de servicio y consumo, otro tipo de gastos corrientes, bienes de larga duración y otros pasivos. Tenemos que al finalizar el año anterior, el porcentaje devengado de este presupuesto fue del 85.82%, lo cual corresponde a 3.960.640,35. Básicamente, los procesos administrativos y de contratación pública que han sido ejecutados o contratados por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo corresponden a procesos de ínfima cuantía, de subasta inversa electrónica, de menor cuantía, de régimen especial y de catálogo electrónico, lo cual suma un total de 747.816,90 en lo que corresponde al periodo 2018, del año 2018. En el cuadro anterior que dice infraestructura tenemos también cuál es el estado de la infraestructura a nivel
zonal de nuestra representación en territorio, de nuestras intendencias zonales, cómo se manejan las el diferente uso de instalaciones que hacemos. Por ejemplo, la matriz en Cuenca corresponde a un convenio de uso con el Banco Central del Ecuador, un convenio que se encuentra en estado operativo. Las zonales 1 y 9, localizadas en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, corresponde a un convenio realizado con Sempladas. Las zonales 2 y 3 en Latacunga y Tena corresponden a convenios con Inmobiliaria. La zonal 7, en un convenio que todavía se encuentra operativo, corresponde a un convenio de uso de las instalaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja. La zonal de 4, localizada en Manta, que fue aperturada en noviembre del año anterior, las instalaciones corresponden a un convenio de uso con el Registro Civil. Y las zonales 5 y 8 en Guayaquil, a las cuales también se dio apertura al finalizar el año anterior, corresponden a un convenio de uso de instalaciones de oficinas de Inmobiliaria. Superintendencia de Ordenamiento Territorial.